Bueno, ya me pasaste, así que ahora voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, aquí estamos. Entonces vamos a ver, esto no es así, o sea que no se preocupen que no es esto. Lo que vamos a ver, ahí hay un inconveniente. Acá está. Bien. O sea, la unidad que quedaba es la unidad quinta, o sea, el sector externo. Que en realidad, en ningún libro de economía figura esto como el sector externo. Lo que pasa es que ciertos economistas muy antiguos decían que el sector público era el sector interno. Y ahí estudiamos finanzas, el presupuesto, gastos, recursos, y lo demás era el sector externo, es decir, el comercio exterior. Por eso, en realidad, yo empiezo diciendo esto, que el comercio exterior, como tienen ahí, dice que las relaciones comerciales de los países llevan al estudio del comercio exterior o comercio internacional, entendiendo por este el intercambio de bienes, servicios y capitales entre diferentes países. Bien, quiere decir que, fíjese que todo esto es muy importante porque en el otro día, cuando hablamos de el crecimiento y el desarrollo, estuvimos haciendo hincapié en la importancia que tiene el crecimiento cuando lleva al desarrollo y los determinantes del desarrollo. Y dentro de esos determinantes estaba precisamente lo que nos conectaba con el resto de los países. Es decir, una buena flota fluvial, la aeronáutica. Entonces, esto es así que dentro del comercio exterior, de todas las razones que explican la existencia del comercio exterior, la más aceptada es la llamada teoría de las ventajas comparativas. Esta teoría fue incorporada por David Ricardo. Voy a cambiar de gráficos porque vamos a ir viendo dos a la vez que nos va a permitir ir analizando esto. ¿Lo ven ahora este gráfico? Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, miren ustedes lo que yo les pongo Sigue la acá. misma pantalla. Bien, exacto. Ah. Miren ustedes. Los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercaderías en las que tienen mayores ventajas comparativas. Es decir, cuando un país puede producir un costo relativamente más bajo que en otros países. Esto fue la gran genialidad del economista británico David Ricardo, que fue uno de los continuadores de uno de los discípulos, se puede decir así, de Adam Smith. Y entonces esto incitó a los países a especializarse en aquellos para los cuales eran más aptos. Ejemplo, suponga usted que a nosotros hacer licor o champán nos cuesta aproximadamente 100 pesos por trabajador. Y calcule usted que a Francia hacer sillas de montar o camperas de cuero le cuesta 100 pesos. Bien. En cambio, a nosotros hacer camperas y sillas de montar, por ejemplo, nos puede costar con una buena marroquinería 30 o 40 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos incrementando la manufactura del cuero y no nos ponemos a invertir para fabricar licor o champagne. Se lo compramos directamente a Francia. Francia no se preocupa en a mejorar la marroquinería o todo lo que tiene que ver con el cuero, sino que directamente nos los compra a nosotros, que le va a salir más barato que producirlo ellos. Entonces, esto es lo de las ventajas comparativas, que por supuesto ya viene de hace mucho tiempo, no solamente porque hay que pensar que David Ricardo y Adam Smith son hijos en realidad de la revolución industrial, pero esto ya venía del comercio en el Mediterráneo, de la época en los cuales, por ejemplo,
países como Grecia, que tenía una gran producción de oliva y de aceite de oliva, le convenía mucho más exportar ese aceite de oliva y comprar lo que no podía producir. Por ejemplo, determinado tipo de mueble o determinado tipo de elemento para la construcción. Entonces, esto viene de la antigüedad, pero fue David Ricardo el que puso el acento en esta teoría de las ventajas comparativas. Esto ya lo dio Leandro en la primera parte, así que lo tienen. Esto ya no genera ningún problema. Bien, vamos a ver las fuentes constitucionales. Esto Furundarena lo va a preguntar y ustedes saben que van a salir sabiendo la Constitución Nacional. Y entonces, como primer aspecto, el artículo 4, que en realidad lo recordamos rápidamente, dentro del Tesoro Nacional dice que está formado el producto y el primero que aparece son los derechos de importación y exportación. Esto es un tema muy importante, porque tuvimos finalmente organización nacional, tuvimos constitución cuando se solucionó después de 43 años quién manejaba la caja grande. Y la caja grande son los derechos de importación y exportación. Fíjese, mire, esto cualquiera que haya tenido la posibilidad de cursar, mire, le voy a mostrar algo. Por ejemplo, en el libro de Historia Constitucional que yo escribí, dentro de los 3 libros, fíjese que podía haber puesto un escudo de la República Argentina, podía haber puesto una bandera. Mirá lo que puse, una mano que pone a la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Ese día, el día en que la provincia y la ciudad de Buenos Aires se incorporen a la nación, vamos a tener país. Entonces, Buenos Aires nunca cedía esos derechos de importación y exportación, se los guardaba. Sucedió que vino la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, donde el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, lo derroca al gobernador de Buenos Aires, el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Luego se convoca el protocolo de Palermo por parte de Urquiza, luego al acuerdo de San Nicolás, y en el acuerdo de San Nicolás se dispone que los gastos de la Confederación serán pagados por la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que esto no le gustó nada a Buenos Aires, era un gran escándalo, y entonces cuando volvió Vicente López y Planes, que era el gobernador impuesto por Urquiza a la ciudad de Buenos Aires se separó el 11 de septiembre de 1852 de la Confederación Argentina. La calle esta, cerca de la facultad, que se llama 11 de septiembre, es en homenaje a eso que significó la separación. Quiere decir, no entiendo por qué determinados concejales consideraron que es una fecha importante. En realidad, era una fecha donde Buenos Aires decidió ser un estado aparte e independiente. Y así pasaron 7 años hasta 1859, donde tuvo lugar la batalla de Cepeda, y ahí entonces Urquiza derrotó a Mitre y Buenos Aires se incorporó a la Confederación, pero sin antes sentarse y formar 2 comisiones. Buenos Aires dijo, yo me incorporo, pero me reservo el derecho de reformar los artículos de la Constitución que había sido sancionada en Paraná en 1853, según lo que a mí me convenga. Entonces formó una comisión. La Confederación formó otra y se formó una comisión ad hoc, o sea, al respecto, para modificar. Y así es como el artículo 4 quedó que los derechos de importación y exportación iban a ser nacionales, pero recién a partir de 1866. Quiere decir, se reunieron en San José de Flores y allí en San José de Flores resolvieron y decidieron hacer la reforma de 1860. Pero Buenos Aires dijo, momento, no avancen, quédense tranquilos, porque la ciudad de Buenos Aires y la provincia tenemos muchas deudas. Claro, estaba el préstamo de la Baring Brothers, estaban los préstamos que se le había pedido para la guerra contra el Brasil, estaban préstamos que se habían continuado durante la época de Rivadavia, cuando fue presidente, 1826, etc. Entonces, hubo que esperar hasta la reforma del 66 para que se solucionara ese problema. Por eso es muy importante
esta primera parte del artículo 4. Por esto tenemos organización nacional. El artículo 9 no genera ningún problema, dice que las aduanas en el territorio nacional son nacionales, o sea, no hay aduanas provinciales. Esto es una cuestión de jurisdicción nacional. El 10, 11 y 12 no me genera problema, no se los voy a preguntar, no voy a insistir en esto, porque se refiere a la libertad de tránsito interior, o sea, la libertad de tránsito entre las provincias terrestres y las provincias que tienen salida al río, o sea, las provincias fluviales. Bien, el artículo 20 es el que sostiene que todos los derechos que tienen los nacionales se hacen extensivos a los extranjeros. Con lo cual está el de comerciar y transitar y entrar y salir del territorio nacional, con lo cual el comerciar, navegar y transitar tiene mucho que ver también con el comercio. El 26 es un artículo que ha generado problemas porque sostiene que los ríos de la Argentina son libres para todas las banderas del mundo. Y esto es una cuestión que en su momento, yo se las comenté, era la postura que tenía Juan Bautista Alberdi en las bases, nunca fue muy grato esto, pero existe. Ahora fíjese usted, cualquier barco, dice, según la reglamentación, y la reglamentación es que pague el derecho correspondiente de circular por el río Paraná o el río Uruguay, pero vaya usted libremente a pretender transitar por el Támesis, y yo le puedo asegurar que lo van a frenar y lo van a capturar. Vaya usted a transitar por el río Mississippi o por el río San Lorenzo en Estados Unidos, al rato va a tener 2 cazas norteamericanos y se va a encontrar con una situación muy complicada si no se identifica inmediatamente y no permite que lo capturen, lo van a bombardear. Entonces, lamentablemente, esta libertad de navegación de los ríos interiores vino a liquidar, si se puede llamar así, la teoría de la soberanía sobre los ríos interiores que tenía Juan Manuel de Rosas. Bien. Luego tenemos las atribuciones del Congreso. En el artículo 75, el inciso primero, dispone que es facultad del Congreso legislar en materia aduanera. El inciso 10 se refiere a la reglamentación de la navegación fluvial, o sea, de puertos y aduanas. El 13 es la reglamentación del comercio exterior interprovincial y es la llamada cláusula comercial de la Constitución. Esto fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita de esto? Ustedes pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Bueno, le pregunto. Adelante, en el caso, para los fines del examen, ¿tenemos que saber los artículos así con el número y eso? ¿O con saber con saber de lo que habla está bien? Lo que tienen que saber es lo que dicen los artículos, no claro. de memoria. Bien, bien, bien. O sea, fíjese usted, acá yo, por ejemplo, le pongo el inciso 13, habla de la reglamentación del comercio exterior interprovincial, que es la cláusula comercial de los Estados Unidos. No me tiene que decir todo ese inciso. Yo le pido lo que está acá. Fíjese que incluso del artículo 4, en esta parte, no en finanzas, acá simplemente le digo que usted haga hincapié en que los derechos de importación y exportación forman parte del Tesoro Nacional. Bien. Vamos a un documento muy importante que se llama balanza de pagos. Bien. ¿Qué entendemos por balanza de pagos? Es el registro sistemático de las transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre residentes de un país y los residentes del resto del mundo. O sea, es el lugar donde vamos a anotar todo lo que nosotros intercambiamos con los otros países. Esto tiene mucho que ver con algo que se llama los términos de intercambio. Fíjese, los términos de intercambio es la relación entre el índice de precio de las exportaciones comparando con el índice de precio de las importaciones. Lo que nosotros exportamos son los bienes que tienen valor en moneda nacional que vendemos al mundo. Y lo que importamos son los bienes que tienen valor en moneda nacional que le compramos al mundo. ¿Qué dos supuestos tenemos? Si lo que nosotros exportamos
es mayor que lo que nosotros importamos, nuestros términos de intercambio van a ser positivos. Si lo que nosotros exportamos es menor de lo que nosotros importamos, nuestros términos de intercambio van a ser negativos. En Argentina, ¿cómo son los términos de intercambio? Negativos. Porque nosotros exportamos bienes del sector primario, lo decía yo el otro día, bienes de la naturaleza que tienen bajo valor agregado, e importamos bienes del segundo sector o del sector secundario que tienen capital, tecnología, insumos, o sea, alto valor agregado. Además, digo, como ahí le pongo, los precios se fijan en el mercado internacional. Nosotros no exportamos la soja al valor que nosotros queremos, sino al que le pone el mercado internacional de Chicago para todo el mundo. ¿Mm? Bien, este es un tema serio que tiene muchas connotaciones. No voy a extenderme más que en lo que les voy a decir ahora, porque nosotros durante la primera época de los Kirchner, durante el gobierno de Néstor, últimamente yo estoy tratando de establecer ciertas diferencias, porque una cosa no es los 12 años de kirchnerismo, sino que los primeros 4 años, en realidad, tuvimos el gobierno de, podríamos decir, nestorismo. Y después vino el cristinismo, porque en el nestorismo hubo un saldo favorable muy importante de la balanza de pagos. Y esto permitió que el país pudiera haber salido adelante y pudiera haber logrado solucionar muchos problemas estructurales. ¿Puedo hacerle una pregunta? Usted puede preguntar todo lo que quiera. No, porque yo estuve estudiando esta bolilla y lo que yo lo estudié puede ser balanza comercial, ¿es lo mismo que eso? ¿O no? Momentito, y ahora Ah, vamos a entrar. Perdón, Momentito. profe. Lo que pasa Sí, es que me parece que en el campus hay otro archivo. Yo estaba chequeando lo mismo. claro, Ese yo lo estudié es un Word y esto no está. bueno, Tal cual lo viene diciendo. seguramente lo que está es este otro, el de Es un, este, y en claro, realidad ese estuvo lo y que el anterior dice también. es esto, es esto. O sea, Claro, sí, ese está. es exactamente lo mismo y alguna cosita que otra, yo fui armando uno para el año Yo pasado tengo y el otro para el otro. primer cuatrimestre. Bueno, por Yo tengo el eso, anterior, lo saqué del campus, pero lo saqué en la primer parte. Capaz que lo ¿Qué bajaron y lo anterior? cambiaron. Yo también, bueno, pero lo Ni voy bien, cambiando con este. ni es bien muy simple, empezaron la pero cursada, es muy agarré. simple. Yo voy con los dos, ustedes van viendo que yo voy con los dos. De modo que se soluciona el problema de que esté uno y falte el otro, porque en realidad los dos se complementan. Uno puede decir alguna palabra más, otro puede decir una palabra menos, pero se complementan absolutamente. ¿Mm? Este Ahí está lo bien. tienen. Este está correcto. ¿Mm? Genial. Pero vamos a aclarar qué es lo que le faltaría para que esté bien redondeado. Bien. Entonces, fíjese que es lo mismo. Transacciones económicas entre residentes de un país y los del otro. Se contabilizan los ingresos, o sea, transacciones que suministran divisas al país, los pagos, transacciones que implican salidas de divisas, y el saldo, que es la diferencia. ¿Quién elabora la balanza de pagos? El Banco Central de la República Argentina, no el Ministerio de Economía. Como muchas veces me contestaron, entonces ahora lo aclaro expresamente para preguntarlo expresamente. Por esto es que hay problemas entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. En este momento, entre Pelle y Guzmán hay una agarrada fenomenal. No sé quién se queda y quién se va, pero la autonomía del Banco Central hace que se ponga a veces enfrentado al Ministerio de Economía y no es nada saludable al país cuando no hay consenso entre ambas políticas y entre ambos directores. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la estructura que tiene la balanza de pagos? Muy bien. En primer lugar, tenemos 4 partes.
la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y los llamados errores u omisiones, que es una especie de cuenta de cierre para que no sea tan gravosa la cosa, que como siempre tiene su trampita. Bien, dentro de la cuenta corriente encontramos el primer subrubro, que es la llamada balanza comercial. ¿Y cuál es la balanza comercial? Como dice ahí abajo, la que se refiere a las mercancías. Conforme a la llamada balanza comercial, acá se anota todo lo que se importa y todo lo que se exporta. Lo que nosotros exportamos es plata que viene al país y entonces la ponemos en ingresos. Lo que nosotros importamos es plata que sale porque tenemos que pagar, entonces la ponemos en pagos. Muy bien. Tenemos luego, seguimos adelante, porque ahí cambiamos de gráfico y vamos a... Una pregunta, doctor. ¿La balanza de pagos dónde se instrumenta? ¿A dónde ellos la elaboran? ¿Y en el a Banco dónde Central. La elabora el Banco ¿dónde Central. ¿Y nosotros a dónde la podemos ver? Ah, pero usted pone balanza de pagos y no tiene problema. Y ahí me dan todas las cuentas de la nación. Es como un informe que le hacen a los ciudadanos, que somos los que bancamos todos. Exactamente. Y usted va a ver ahí todos los componentes, estos componentes de la balanza de pagos. Y se pelea el ministro de Economía porque él quiere exponer otras cosas y las cuentas son 2 más 2 es 4. Porque hay políticas económicas y financieras que quiere llevar adelante. No intervenir. Fíjese, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando hablamos del Banco Central, que el Banco Central es el agente financiero de el mercado cambiario, el mercado crediticio y el mercado financiero. ¿Qué pasa con el tema del crédito? Si el crédito está restringido, la oferta crediticia es restrictiva, no es expansiva. Entonces el Ministerio de Economía puede decirle al presidente del Banco Central, aflojar un poco, bajar un poquito los intereses, permitir a los bancos o exigirles que bajen el interés porque la gente no está pidiendo créditos. Con las tasas de redescuento. Claro. O bien le dice, tenemos un rojo en el déficit fiscal muy serio, así que tiranos a ver un par de centros, a ver si nos das un poquitito de reservas. Y el presidente del Banco Central le puede decir, no te voy a dar nada, que fue el problema que se armó entre Redraro y Cristina cuando le pidió la renuncia y lo obligó a que se fuera del Banco Central, porque Cristina quería manotear las reservas. Y entonces, como se opuso Redraro, ¿qué pasó? Modificó la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, lo sacó a Redraro y trajo a Marco del Pont, que hoy la tiene también en otro lugar, usted lo sabe, la tiene en ANSES. Entonces, no, en ANSES no. Marco del Pont. En algún lugar siempre se acomodan. Bueno, ya me voy a acordar, exactamente. O sea, una persona que iba a seguir a pie juntillas lo que dispusiera Cristina. Entonces, por eso le digo que es muy importante que ambas políticas económicas y financieras vayan de la mano. Bueno, servicios. Fíjese que cuando vamos yendo y viniendo, ahí decimos cuenta corriente, servicios. ¿Por qué decimos entradas y salidas? Volvemos al gráfico siguiente. Bien. Cuando acá decimos servicios, lo que decimos es lo siguiente. Comprende los costos de transporte, o sea, los fletes, los seguros, viajes y royalty. En primer lugar, tenemos los intereses. Incluyen todo lo que debe pagar el país por la deuda externa y los que se cobran por los préstamos otorgados a otros países. Fletes. Fíjese, si nosotros transportamos nuestra mercancía en un avión nacional, el flete lo cobramos nosotros. En cambio, si nos imponen, sí, muy bien, como yo les decía, Francia nos dice, excelente, nosotros le compramos, pero viene por Air France.
Alemania dice, yo le compro, pero viene por Lufthansa, entonces le tenemos que pagar los fletes a Alemania o a Francia. Entonces, si la exportación se hace en un buque o avión extranjero, se produce salida de divisas, y lo tenemos que poner en egresos. Si la importación se hace en un buque o avión nacional, es ingreso, entonces lo ponemos en ingresos. Bien, turismo. Fíjese, si un turista argentino gasta en el país extranjero, mire todo lo que se anota en la balanza de pagos. Todos esos dólares, por eso, medida económica, financiera del gobierno, le da con un palo al que se va afuera y gasta afuera, y viene la tarjeta de crédito, se pone con el 30%. Usted quiere viajar, usted quiere salir, entonces ahora va a tener que pagar el 30%. O sea, le limitan y le restringen toda posibilidad que tiene usted de poder viajar a algún lado. No le digo a Europa o Estados Unidos o a Oriente, no, usted va a Brasil y ya va a Uruguay, va a Chile, un país limítrofe. Ni siquiera tendría que existir esto. ¿Para qué sirve el Mercosur? Si ni siquiera existe la posibilidad de viajar dentro de los países que han firmado, y Argentina también lo firmó. No, igualmente, saca con el 30%. Si un turista extranjero viene a nuestro país y gasta, es entrada de divisas. Si el turista argentino está medio preocupado por los aviones extranjeros, o bien tiene una tarjeta de crédito que va acumulando puntos en una aerolínea extranjera y quiere salir, ese dinero se va para afuera. Si el turista extranjero viaja en un avión nuestro, cosa muy rara, porque los precios de los vuelos internacionales del extranjero hacia la Argentina son casi la mitad de baratos que si lo saca de acá de la Argentina. Bien, patentes. Fíjese, está bárbaro que usted cuando se restablezca y se abra todo, vaya a McDonald's, vaya a Burger King, bueno, pero todo eso paga un monto que se llama las royalty o las licencias. Si usted se compra un par de zapatillas que tiene el dragón de Tasmania, pues lamentablemente le va a tener que pagar a la Warner Bros. Internacional, que acá tiene su representante en Argentina. Ahora, si la zapatilla lo tiene a Paturucito, entonces no le va a pagar a nadie más esa plata que era en Argentina. Yo entiendo, y es perfecto, porque a mí también me encanta, y de hecho con Leandro tenemos un conjunto musical y hacemos temas de salsa. Ahora tocamos el 20 de diciembre en Dickens. Bueno, a mí me encanta la música latina, pero cada vez que escuchamos o tocamos música del Caribe o música extranjera, es plata que se va para allá. En cambio, si nosotros tocamos o cantamos música que canta Soledad, o los nocturnos, o algún conjunto, o cantantes de tango, compositores nacionales, plata que se queda acá. Yo respeto y la felicito al que le gusta leer a Harry Potter, pero es plata que se va para afuera. Yo no le digo que no haga. Le cuento cómo se maneja y cómo se da esto. Lo que pasa es que tiene mucho que ver también con cierto margen de nacionalismo, es decir, los brasileños no bailan y no cantan mayoritariamente otra música que no sea la de ellos. Lo mismo los peruanos, los chilenos. Nosotros somos el país más europeo de América Latina. Por eso tenemos una penetración cultural muy fuerte de afuera. Y bueno, esto es así. Tenemos tantas cosas nacionales. Tampoco tenemos tantas cosas nacionales. La industria nacional está bastante decaída. ¿Quiere que le diga? Por el pésimo modelo económico de los gobiernos que han precedido a este, sumado a este también. Porque si había algo que daba algo de industria, los que fabricaban se tuvieron que dejar de fabricar lo que fabricaban, se tuvieron que poner a fabricar barbijos, alcohol en gel. O sea que lamentablemente cada vez esto se agrava más. No, yo no quiero ser apocalíptico, pero esto es una realidad. Bueno, vamos a continuar, así terminamos con esto y yo le doy la palabra a Leandro. Bien, rentas. Está también dentro de la parte correspondiente a balanza de pagos. Acá vamos a ir para ver, para que lo vean. Ahí tienen ustedes rentas, es el 3A.
Bueno, muy bien. Entonces, acá el 3A son los negocios extranjeros en Argentina. Lo que los extranjeros hacen acá. Y lo ponemos en egreso, porque la plata se la llevan. No la van a dejar acá. En cambio, los negocios de los argentinos en el extranjero los consideramos ingresos, porque en ganancias y en bienes personales hay que declarar para pagar a la AFIP. ¿Tenemos la representante de la AFIP? No, hoy parece que no está. Pero es así. Bien, transferencias corrientes se refiere a donaciones o subsidios públicos o privados. Cuando se recibe es una importación, cuando se otorga a otro país es una exportación. Bien, vamos entonces a el gráfico que continúa y tenemos cuenta de capital. Acá se asientan todas las transferencias de capital. Cuenta financiera comprende los siguientes rubros: inversión directa, por ejemplo, si un extranjero compra un inmueble acá en la Argentina, hay que anotarlo. La compra o venta de empresa o acciones, se llama inversión en cartera, también se anota. Otras inversiones, por ejemplo, préstamos o depósitos extranjeros en el país y préstamos o depósitos argentinos en el extranjero también. Variación de reservas. O sea, las reservas en moneda extranjera y los activos de oro monetario también hay que anotarlos. Por eso, esto es lo que explica prácticamente con mucho fundamento que la balanza de pagos sea un documento que elabora el Banco Central. Porque en realidad yo les ofrezco a ustedes que recorran en internet y pongan reservas de oro monetario de la República Argentina administradas por el Banco Central. ¿Dónde se encuentran? No lo van a saber. Les va a aparecer una sola referencia. Yo venía siguiendo dónde estaba el oro argentino, porque durante mucho tiempo en Wall Street, en Nueva York, en donde está la bolsa de valores, la New York Stock Exchange, hay abajo como una especie de gateras, como si fuera las gateras de un edificio de propiedad horizontal en el último piso, donde cada país de América Latina tenía alquilada un lugarcito para poner su oro. Fíjese usted la confianza de los países latinoamericanos que sacaron el oro de sus países y se lo daban para que se los guarde, para que se los custodie la Bolsa de Valores de Nueva York. Bien, ahí durante mucho tiempo había más o menos una montañita de 1,5 metros de lingotes argentinos. Bien, cuando llegaron los Kirchner, sacaron de Nueva York y se los llevaron al Banco de Basilea. Y después se le perdió el rastro. Y un día abro el diario y encuentro que el ministro de Economía de Macri había llevado los lingotes de oro que existían en la reserva del Banco Central, o sea, había una parte del Banco Central, los había depositado en el Banco de Londres. ¿Por qué los había depositado en el Banco de Londres? Por dos motivos. En primer lugar, porque se dudaba de la legitimidad de esos lingotes cuando se compraron en la época de Cristina. Y en segundo lugar, porque hay países que para hacer ver que tienen una solvencia económica importante, alquilan a otros países una buena cantidad de lingotes de oro. Entonces, dentro de sus activos financieros dicen, sí, pues yo tengo tanto de reserva, entonces puedo responder por el crédito que voy a pedir. ¿Dónde está el oro monetario, los lingotes de oro de la Argentina? Sacando los pocos que hay en el Banco de Londres en este momento, el resto no se sabe dónde está. Como muchas otras cosas que se desconocen. Bien, y hay una última cuenta que se llama errores u omisiones, que es la diferencia de los gastos con los ingresos. Es una cuenta de ajuste. Digamos que para que no sea tan dramático, porque si ustedes se ponen a analizar, no se olviden que cuando estudiamos Producto Nacional, hablamos de los componentes del Producto Nacional. Y dijimos que era la suma de los bienes y servicios finales computados al final del año. Y dijimos que estaba integrado por 4 componentes. Primero, el consumo privado. Segundo, el gasto público. Tercero, la inversión. Y cuarto, el saldo exportador neto. Quiere decir que esa diferencia en la balanza comercial que comprende las mercancías importadas y exportadas conforma el saldo exportador neto. Por lo tanto, cuando ese déficit comercial es grave,
La balanza de pago echa mano de esta cuenta de errores o omisiones y trata de compensar un poco para que no estemos tan mostrados al exterior como un país que está al borde del default. Y de hecho lo estamos. Una consulta y simplemente se invoca un error u omisión y ya. No, esto que yo les pongo acá, evidentemente es muy sintético. O sea, la balanza de pagos, si ustedes se meten en internet y se quieren enloquecer la vida, van a encontrar una cantidad de subrubros, una cantidad de otras cosas que se asientan. Yo le pongo el esquema gráfico, la parte de esto que trata Mochoni Becker. No, perfecto. Yo ahora me asusté, dije, pueden decir, uy, un errorcito y chao. No. Acá los errores o omisiones que hay es una forma de ocultar otras cosas, como sucede con muchas cosas del país, inevitablemente. Inevitablemente. Bueno, acá tenemos algo muy interesante que vamos a ver ahora y que tiene que ver con el mercado de divisas, el sistema de tipos de cambio. Fíjense, los mercados de divisas son aquellos en los que se compran y venden las monedas de diferentes países. En Argentina, cuando se compran dólares o euros para atender pagos en el extranjero, por ejemplo, usted, acá yo le puse un ejemplo que trae en el mismo Mochoni Becker. Si nosotros queremos que un hijo nuestro haga una maestría, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, y bueno, usted para poder sufragar esos gastos, va al mercado de divisas y compra dólares. Si su hijo está estudiando haciendo un posgrado en alguna universidad de Europa, pues comprará euros. Esto es lo mismo que las personas que necesitan comprar divisas porque van a viajar al extranjero. O bien, ahí le pongo, cuando una empresa debe adquirir divisas para pagar la importación de bienes, para producir otros. Es decir, por ejemplo, cuando tiene que pagar los insumos. Usted tiene una pinturería y necesita determinada anilina para fabricar pintura, entonces tiene que comprar los dólares para poder. Por eso muchas veces, cuando no hay dólares en el sistema, es porque o bien hay quienes lo compran para acaparar, o bien están los que lo necesitan. Porque usted fíjese la cantidad de dólares diversos que hay. El dólar blue, el dólar comercial, el dólar turístico. ¿Por qué el más barato es el dólar comercial? Porque es el que usted está comprando, pero asegurándole en una declaración jurada al banco que lo va a utilizar para adquirir determinados insumos para la producción suya, no para otra cosa. O por lo menos es lo que se cree hacer saber. Porque yo la verdad es que me he vuelto muy descreído de muchas cosas. Siento decirlo, pero es la realidad. Bien, los sistemas de tipo de cambio son tres y tienen que ver con el papel del Banco Central en el mercado de divisas. Tenemos un tipo de cambio flexible, o sea, el tipo de cambio depende del libre juego de oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central. Quiere decir que si nosotros hoy dejáramos que el tipo de cambio fluctúe libremente, y no sé a cuánto sería el dólar. Esto fue el gran disparate de Macri cuando le pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para tratar de frenar el dólar, y el dólar se maneja por el mercado. Esta palabra es muy importante. Hay que dejar en un sistema como el nuestro, que es un sistema de libre juego, la oferta y la demanda, que sea el mercado el que fije el valor. Porque fue una locura tener que contraer ese préstamo con el Fondo Monetario para deshacerse de una cantidad de dólares, para tirarlos al mercado para que el dólar baje. Igualmente, el descalabro se produjo. Bien, tenemos un tipo de cambio fijo cuando el Banco Central determina la paridad del tipo de cambio. O sea, sabemos que el Banco Central, una de las funciones es que es un organismo cambiario. O sea, le va a decir qué precio tiene el euro, qué precio tiene el real, qué precio tiene la libra esterlina, qué precio tiene el yen, el juanes, etc. Y luego está el tipo de cambio mixto, que es cuando existe una banda de fluctuación del tipo de cambio. Muy bien. Vamos ahora siguiendo puntito por puntito. Vamos a ir ahora a ver. Bien. Este tema es el último.
y luego viene Leandro para hablarles de las políticas económicas. En estos 5 minutos, y Leandro que les va a hablar del librecambismo y proteccionismo. Bien, ¿qué es importante esto de la integración económica y los organismos multilaterales? Lo que le pongo ahí, no se enloquezca, porque no le voy a preguntar cuál es la función de cada organismo, pero por lo menos sepa que hay sistemas de preferencias aduaneras. El más representativo es el NAFTA. El NAFTA está integrado por Estados Unidos, Canadá y México. O sea, cuando usted lee en el diario que México y Canadá nunca se van a pelear, perdón, que México y Estados Unidos nunca se van a pelear, y mucho menos ahora que se va el rey Midas, o sea que Don Donald se dedicará a sus negocios comerciales, a jugar al golf y a pasear por el mundo, porque a donde vaya le van a decir presidente. En Estados Unidos, a todos los que se van por el mundo, una vez que fueron presidentes, no le dicen ex, sino que lo consideran como que sigue siendo un mandatario por lo que representa. Bien. Luego tenemos zonas de libre comercio, entre ellas cabe destacar la Asociación Europea de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración Económica, o sea, ALADI. Luego tenemos uniones aduaneras y uniones económicas. La más importante es la Unión Europea, o sea, todos los países que tienen su sede en Bruselas, formaron la Unión Económica, la Unión Europea, y establecieron una sola moneda para todos los países, y todo eso es manejado por la gran pope de la economía y las finanzas de Europa, que se llama Angela Merkel. Le guste o no le guste a Gran Bretaña y a Boris Johnson. Dentro de los organismos multilaterales tenemos el GATT, General Agreement on Tariff and Trade, Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que se creó en 1948 y es el que establece las reglas de juego del comercio internacional. Luego tenemos algo que hablamos el otro día, la Comisión Económica de Cooperación Económica de Europa, se llama CEE, y que el otro día hablamos la de América Latina, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es la que hizo ese estudio tan interesante sobre la inflación y el problema del estructuralismo. Y finalmente existen otros organismos, como por ejemplo internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, entre otros. Quiero aclarar que dentro de los organismos de integración económica también tenemos, no lo puse porque no quiero complicarlos y porque además es merecedor de un análisis especial el Mercosur. Es un organismo de integración económica. Bien, creo que hemos terminado hasta acá. Sí, luego lo que viene lo va a dar Leandro, que es el libre cambio y el proteccionismo, así que ahora lo voy a llamar para que él continúe, si me dan un minuto. Podríamos negociar con Leandro rendir más temprano, ¿no? Ay, sí, estaría buenísimo. Pedirle que salga un rato antes del Ayelén estuviste de 10. Ay, ¿Qué le chicas, dijo? cuando dijiste que había 40 en el grupo me indigné, porque posta siempre somos los mismos. Sí, Hasta lo me que pasa es encariñé que con como el graban horario las del sábado. clases, lo que pasa es que igual en el oral te facilita porque te conocen, pero en el grupo somos 46, yo hoy me fijé, muchos Hoy las es ven re por bueno. YouTube. Encima él me ayuda. Le Es podemos bueno, proponer a Leandro que vamos una hora cada una a cubrir. ¿Cómo, Ayelén, no te Se escuché? cortó. Bueno, ahora los dejo con Leandro para que él les Podemos ir hable una hora cada del uno a libre cubrirlo cambio a la y el joyería. proteccionismo. Yo la otra vez me pasó lo mismo, sí, eso. Bueno, chicos, ¿todo De bien? rendir muy tarde. Sí, ¿Cómo yo estás, era Leandro? de tarde. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Estás Bueno. cansado? ¿Qué cara? Sí, estoy muerto. Se nota mucho, ¿no? Sí. Te estamos sacando el cuero. Hola, profe. ¿Cómo andan? Es como hágalo tranquilo, no pasa nada.
porque te estamos odiando un poquito por el horario del parcial. Yo estoy igual que ustedes, me acabo de enterar cuándo va a ser el parcial, así que es más, me había surgido la posibilidad de tener que hacer un viajecito expreso ahora a Buenos Aires, porque tenía un par de reuniones allá con algunos personajes con los que me estoy hablando de la política y lo tuve que posponer para la próxima semana, así que bueno, dije no lo voy a dejar riendo solo con Furundarena Mayor, así que me quedo por ustedes. Bueno, tómennos escrito. No les conviene. Les digo que no les conviene. Ay, bueno, pero yo me pongo No, re no, nerviosa, así estamos ¿viste? bien Yo acá igual. te hablo, pero después en el parcial como que me taro. No entiendo qué me preguntan, no, horrible. Y el Tómenlo profe como ya, que No me gustan los orales. Una pregunta, ¿van a hacer una lista? Porque como en el grupo estábamos hablando que somos como 40 y digamos que a las 7 de la tarde empezar, no sé. sí, creo que quedan promedio creo que quedan 20 y pico, 15 de los que habíamos aprobado. De esos tengo que ver cuántos son los que Lo que pasa es van a querer que, rendir. Él dijo Leandro, que a las clases nos unimos siempre los mismos, pero en el grupo hay Sí. 46. Sí, pasa que no podemos tomar lista, porque si fuera por nosotros. 49. Bueno, por eso, pero son un montón. ¿Vos estás seguro que quedan pocos para rendir? Porque ¿qué van a Los- hacer en el grupo si no... Y de los que han aprobado la primera parte, sí. ¿No tu son papá 40 y pico? ¿Estás seguro? Sí, cuando hablé con el doctor teníamos entendido que si no tantos no éramos. Yo igualmente les paso una No, lista y en todo caso vamos a dividirlos por horarios, eso no se preocupen. lo que pedimos era si podíamos tener como prioridad, que lo pidió una compañera, en los que estamos que sí, cursamos ya siempre. ya lo anotó Por eso Nicolás, lo los dijo, primeros. lo dijo el doc. Ya lo anotó. Por lo menos tener el beneficio de que estamos en todas las clases. Sí, ustedes rinden primero, despreocúpense. Por lo menos Igual sí, rindo Cancelamos primero entonces porque la soy de salida del larga. sábado. Igual. Se Igual cancela la soy salida la del sábado. primera porque soy A, así que Claro, yo soy B larga, así que estoy primera segura. y el No, otro no, día teniendo retardo al final, nada que Nos ver. podemos coimear con algo, no hay problema. el sábado a las 9:30 estamos todos festejando que termine la cursada, chicos. Así que no sé, que el doc siga rindiendo acá. Lo que estamos primero hacemos una mesa aparte y vamos a tomar algo por ahí. sí que no somos tantos, ¿no? Porque pensábamos por el grupo de Stitch que éramos más de 40. No, Es que tantos no para son. mí sí, porque no le encuentro sentido que se hayan quedado en el grupo de Stitch si Sí, desaprobaron. Sí, pero por ahí no se borraron. No sé. No muchos se Ya quedan y quiero no irme de los salen. grupos, así que. Yo conozco dos que desaprobaron y no salieron todavía del grupo y no están en la cruzada. Obviamente vamos a poner hoy o mañana quiénes son los que van a rendir para llamar los listados y obviamente que ustedes que son los que vienen siempre van a tener la prioridad, por lo menos arrogándonos al derecho del prior in tempore potere in iure, pero en el tiempo mejor en el derecho, que por lo menos tengan el privilegio de poder decidir si quieren rendir primero. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, así ya terminamos de darle cierre a lo que es la bolilla 5 del sector externo. Bueno, hay dos posturas básicas, que es libre cambio y proteccionismo, y es lo que vamos a analizar básicamente ahora. Como ustedes saben, nuestra Constitución del 53 optó por las ideas de Alberdi, pero también de otra persona que ahora lo vamos a ver un poquito más en concreto, que no tuvo tal vez mucho protagonismo porque, como ustedes saben, nuestra Constitución en sí tiene una ideología bastante liberal, pero en algunos incisos que vamos a ver ahora tiene un tinte más proteccionista. Estoy hablando de la participación de Mariano Fragueiro. Fragueiro, que en ese momento era ministro de Hacienda, era una persona que tenía más inclinación por los socialistas utópicos. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto a Saint-Simon, a Comte, a Diderot, todos los que eran influenciados por el Esos pensamiento no de nos Marx? diste, ¿eh? Si No, estás no se hablando los de di. los pensadores que nos diste en la primera parte, esos no los nombraste. No, lo que les había nombrado era que Marx hablaba como que los socialistas utópicos eran Saint-Simon, Comte. No entré en detalle de su pensamiento. Tenían que saber que eran utópicos porque justamente ellos volcaban un socialismo, pero la idea de Marx era querer llevar sus ideas que las tomaba David Ricardo, recuerden de la importancia del trabajo como uno de los ejes centrales de los factores de producción y como que ahí desencadenaba toda su teoría. Pero Fragueiro, lo que él planteaba era que era más de la escuela de los socialistas utópicos, de cómo es que vean ellos a la cuestión de que el libre cambio no lo veían posible por ciertas cuestiones que vamos a empezar a definir ahora. Y acá les voy a nombrar a un economista que a mediados del siglo XX plantea algo muy interesante, que es Raúl Prebisch.
Ropovich habla de lo que se denomina los deterioros en los términos de intercambio. Yo le estoy echando esto así, salteadito, y después vamos a ver qué es lo que dice acá, pero se los digo esto para que entiendan bien las posturas. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado a David Ricardo, lo que hablaba de la teoría de las ventajas comparativas, de que un país tenía que dedicarse en aquello que mejor producía, ya sea en cantidad de horas de trabajo, en tiempo, en calidad, y aquello de lo que no era tan bueno se tenía que encargar de importarlo y trabajarlo en lo que era el mercado local? Lo que plantea Ropovich en el deterioro en los términos de intercambio dicen, ahora, ¿por qué si un país no es bueno, comparativamente hablando no puede competir con otro, por qué no se dedica a crear eso que está, digamos, importando, o quieras o no que lo está trayendo? ¿Por qué no podemos fomentar más la industrialización? Porque si nos ponemos a pensar, si tenemos un factor fijo como es la tierra, y un factor variable como es el trabajo, a medida que aumente más el trabajo, cada vez va a valer menos, porque la tierra es fija, eso no va a variar, pero nunca se va a poder competir con los productos manufacturados. Entonces, un país como Argentina, si se aboga a tener una economía de mercado que se dedique solamente a labrar lo que es la tierra, y a ser un país, digamos, agrícola ganadero como veníamos siendo, nunca vamos a poder competir con lo que tengamos que traer de afuera que ya nos den el producto terminado. ¿Por qué? Porque obviamente al tener todos los distintos pasos que se van dando, eso lo que hace es que en lo que es en costos siempre terminemos perjudicados. Entonces, esto que planteaba Ropovich en el deterioro de los términos de intercambio es algo fundamental, porque él hace un análisis de por qué Argentina tendría que cambiar ese modelo que se venía dando hasta el momento, y un poco en eso también hablaba Fragueiro, que ya les voy a decir en qué artículo de la Constitución se ve su pensamiento. Perdón, ¿cómo decís? Deterioro en... Deterioro en los términos de intercambio. Ahora, ¿qué es lo que se le criticaba o la idea opuesta de lo que planteaba acá Ropovich? Bien, perfecto. Está muy bien lo que vos decís de cómo influyen los productos manufacturados. A ver, aguárdame un segundo. Que acá me está pidiendo el bulldog. Los anteojos, porque si no, está complicado. Y la virome, ahí está. Bien. Lo que decían aquellos que criticaban esta postura que tenía Ropovich en el deterioro de los términos de intercambio, es que, a ver, está todo bien, vos me decís que la tierra, conforme a lo que sean los costos fijos, trabaja un costo variable. Ahora, por ejemplo, el celular que ustedes tienen, ¿cuánto vale hoy y cuánto valía hace 3, 4 años atrás cuando lo compraron? Y la verdad que ha tenido una disminución en el precio. ¿Por qué? Porque han ido saliendo modelos nuevos, se ha quedado cada vez más desactualizado, y más que nada en una sociedad capitalista como la que vivimos, no tanto por en Argentina, pero en Estados Unidos, si no tenés el último iPhone te queda desactualizado, porque te van saliendo cada vez más aplicaciones, que la camarita, que el auricular, que esto, que lo otro, entonces te obligan a vos a tener que estar siempre consumiendo lo último. Bueno, de hecho, Apple saca el último y el anterior baja de precio automáticamente. Exactamente. Entonces, ¿y cuánto es lo que te lleva a vos, no solamente lo que es un producto fijo como es la tierra, sino el tener que pensar en diseñar, en el logo, en el tipo, el modelo? Entonces, puede ser que a corto plazo sí convenga más tener una economía industrializada en ese sentido, pero a largo plazo no. Porque la tierra sigue siendo igual, no varía los precios, al contrario, sigue aumentando. Lo que es la producción de trigo, de carne, de lana, eso va a continuar o estable o va a terminar aumentando. No va a terminar teniendo una disminución en el precio como sí te puede pasar con los productos manufacturados. Entonces, si estamos analizando una economía a corto plazo, y más vale que no puedes competir nunca. Pero si lo que estamos buscando es un modelo a largo plazo, ustedes fíjense, por ejemplo, un país como Nueva Zelanda, que se dedica solamente a la exportación de kiwis. Kiwis, sí, kiwis. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un país como Nueva Zelanda haya aparecido como de los primeros en libertades económicas, que es un país que comercializa con gran parte de los países de Europa y con los países que conforman con lo que es los distintos países nórdicos? Y bueno, y nosotros lo que pasó cuando nos agarró la crisis del 29, que afectó a todo el mundo, cuando empezamos con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en esta cuestión que tuvimos que empezar a buscar la posibilidad de empezar a fabricar productos que antes teníamos de afuera, y ahí aparecieron los otros como decían Di Tela, y se empezó a hacer un proceso de manufactura bastante importante.
¿Qué pasa? Nos encontramos con un modelo híbrido, porque por un lado seguimos con el sector primario que veníamos manejando, por el otro lado que hicimos un intento de industrialización. ¿Y en qué quedó eso? En que al final no terminamos abocándonos ni a una cosa ni la otra. Entonces lo que terminamos haciendo es comprar las piezas para ensamblarlas. Y abajo le ponen la etiqueta hecho en Tierra del Fuego. No, hecho nada, me está ensamblando las piezas, o sea, no me lo está haciendo en Tierra del Fuego. Entonces es como que caemos en esta cuestión de que ese modelo, que no le digo, la verdad que es algo interesante, pero por las condiciones que tiene Argentina, yo creo que tendríamos que haber seguido quedándonos en lo que era anteriormente y explotar eso, venderle al mundo. Que Argentina sea la potencia que es encargarse de venderle carne y trigo y cereales y grana a todo el mundo. Porque justamente tenemos tierra para poder hacerlo. Pero si queremos abocarnos a otro modelo, hay que sí o sí cambiar por completo el esquema y ver de qué manera se puede hacer. O por lo menos si querés destinar una pequeña parte de la producción, y vamos a meter un poquito lo que era el costo de oportunidad, querés meter un poquito para probar sobre este mercado en concreto, bueno, qué sé yo, prueba meterte un poco, no sé, en la industria de fabricar algo puntual, alguna pieza, algún repuesto de algún auto. Porque recuerden cuando habíamos analizado el tema de las bicicletas, no tenemos nada. Si queremos poner una fábrica de bicicletas, no hacemos nada acá. Bueno, empecemos de a poco. Pasa que el argentino dice, no, yo si fabrico un auto, te lo fabrico entero. Y de Ferrari para arriba, algo más bajo, no, olvídate. Yo esas cosas, con chiquitajes acá no vamos. Entonces, en esta cuestión de no querer tener un paso corto, o mejor dicho, chico, pero constante, o sea, ir manteniéndolo a lo largo del tiempo, es lo que nos permite que nos empezamos a hacer algo y cuando no funciona lo dejamos. Fíjense que Argentina vino bien con lo que era el modelo de instalación por importaciones, extracción por importaciones, pero cuando más o menos solucionó todo, bueno, volvimos a lo que más venimos haciendo, que viene siendo más rentable, por no darle tiempo al otro a que se termine desarrollando. Fíjense lo que pasa con Japón. Japón hasta hace 200 años atrás estaban todos con la espada de samurái y toda cosa de madera, muy rústico. Miren lo que es Japón hoy en día. Ustedes me dirían, bueno, está bien, profe, pero con la idea que tiene usted, Japón nunca hubiera llegado a ser potencia. O en Noruega seguirían siendo todos vikingos. Hoy en día, mirá lo que es Noruega. Entonces, ha tenido que haber una decisión de decir, bueno, cortemos con lo que es el modelo primario que venimos manejando y empecemos a industrializarnos un poco. Bien, algunos le han servido, otros no. Los que le han servido dijeron, vamos a probar un poquito con esto, y si funciona, probamos un poco más, pero darle un tiempo razonable a que esto suceda. Cosa que no ha pasado en Argentina. Esperen que vi que habían preguntado algo en el chat. Bueno, imagínate cómo estoy yo, que desde que me levanto a la mañana hasta la noche me la paso viendo tele, y la verdad que hoy por suerte con lo que pasó con el Diego, ya la gente se olvidó del dólar, de la cuarentena, ya no pasó nada. Ya nos olvidamos de todo, ahora estamos todos hablando del Diego. Tampoco hay problema con las fiestas clandestinas hoy. No pasa nada, ya está, se solucionó el Y el problema. funeral en el Congreso, así se aglutina mucha gente. En los 3 días que declararon de duelo te van a meter el impuesto del aeropuerto de la grande fortuna, te van a reformar la Constitución, te van a hacer un impuesto por partidos de fútbol y no sé qué más te van a hacer. Basta. Deja de deprimirnos. No hubo así. coronavirus. Nadie se acordó del coronavirus hoy. No hay nada. ¿Vicentín? ¿Qué era Vicentín? No, ni me suena. No sé qué es eso. Bien, les quería comentar esto que era muy interesante, que era la incorporación de lo que Fragueiro, que es quien viene a tomar esta idea de proteccionismo, cuáles son las injerencias que él tiene en la Constitución. Como ustedes saben, él, aparte de estar en la Asamblea Constituyente del 53, estuvo como ministro de Hacienda y se puede decir que fue hasta casi presidencialista, porque él compite con Urquiza y pierde. Compite con Derqui, también pierde para ser vicepresidente, por muy poquitos votos pierde con Del Carril, que después fue uno de los primeros ministros que tuvo la corte de Mitre. Es un tipo que ha estado siempre metido ahí, pero bueno, algunas cosas ha podido meter dentro de lo que era la idea esta que él tenía. Por ejemplo, el tema de los aranceles. Ustedes recuerden que lo que dice nuestro artículo 75, que anteriormente era el artículo 64, si no me falla la memoria, de la reforma del 53. 67 era. 67, ahí está. Él hablaba de la incorporación que los aranceles tenían que estar. Justamente, ¿por qué? Porque los aranceles lo que permitía es una medida más proteccionista. El tema de la creación del Banco Federal con facultad de emitir moneda también es una medida
que apunta más a un proteccionismo porque no da un libre cambio de moneda, como por ahí sí lo planteaba Alberdi, que en ese sentido era completamente liberal. Él ha podido meter muchas de las posturas que él tenía, más de sentido de tinte proteccionista, que ustedes se ponen a pensar en frío y dicen, y la verdad que sí, porque el tema de los aranceles para los liberales es algo completamente ridículo. O sea, ¿qué venís a poner acá? Un impuesto a los productos, no, tiene que estar, aranceles no tiene que haber, levantame la pata del acelerador, no me podés cobrar nada. Bueno, pero en ese caso estás desprotegiendo la industria local. Si no pones aranceles, no haces un poco competitivo los productos que vas teniendo acá, en ese caso van a venir, te van a sentar acá, te van a poner la cantidad de empresas que sea, y una postura liberal que sería, está perfecto, que vengan todos, que vengan empresas, que entren, que salgan productos. No, pero escúchame, acá tenemos que cuidar un poco lo local que tenemos. Entonces, esa era un poco más la postura donde venía a jugar la participación de Fragueiro. Quiero buscar acá que he visto otra que también era muy interesante. Vos dijiste, Fragueiro dijo que el librecambio no es posible por esto, por los aranceles. No pega. No es que no decía que el libre cambio no era posible, sino lo que decía Fragueiro es que No Argentina era tenía conveniente. que industrializarse, y la industrialización era empezar a tomar medidas que no vayan con un sector primario, con esta cuestión de fomentar lo que en su momento era que la tierra tenía que ser labrada. Él decía, abrámonos, generemos industrias, vamos a hacer un país que se dedique a la tecnología. Cuando empecemos a hacer este tipo de invenciones, cerremos las exportaciones, tengamos un mercado local fuerte, después vemos a quién les vendemos. Y la verdad es que sea todo lo opuesto, ¿no? Pero escúchame, un tipo que tenía la visión, como ustedes saben, de Francia, Inglaterra, no. Hay que traer esas personas para acá, que vengan a trabajar acá, que vengan con sus ideas, con sus innovaciones. Hay que abrir las puertas al mundo. Y Fraguero decía, y para mí no es tan así. Hay que cerrar lo que son el tema de las puertas por el tema del comercio, porque tenemos que primero tener una industria local fuerte. Entonces, fíjense que en algunos artículos confluyen un poco estas dos posturas económicas, desde el proteccionismo de Fragueiro, que se ven algunos incisos puntuales, por ejemplo, el tema de la aduana. No habrá más aduanas que las nacionales, ustedes saben que aduanas hace unas horas, si fuera por el pensamiento de Alberdi, tendríamos aduanas por todos lados, y hasta incluso Montevideo, lo que era entre la Oriental, hubiera sido seguramente una provincia argentina, porque teníamos el puerto de Montevideo, el puerto que teníamos en el Virreinato. Fíjense lo que pasa acá en el caso de Mar del Plata, el puerto que tenemos y el uso que le damos. Siendo que, es más, no sería muy descabellado para Alberdi que le propongamos que Mar del Plata sea como es en Panamá, que sea una ciudad libre de impuestos. Porque eso se usaba mucho en las ciudades que se quería industrializar y que se reactive el consumo de forma fuerte. Te ponen ciertas ciudades donde tenés todo tax free, libre de impuestos. Entonces, lo que haces es que tenga mucho consumo, y en la cantidad es donde terminás haciendo una diferencia. Cosa de que es completamente irrisorio pensar que podamos tener. Bueno, en Tierra del Fuego, si no me equivoco, está un poco más liberada la cuestión de impuestos, por eso van a comprar muchos autos allá y computadoras. Es distinto, pero decir algún lugar determinado que sea libre de impuestos, les puedo asegurar que sería una locura, y más que a los argentinos nos encanta gastar. Gastamos hasta donde no tenemos. Bueno, como les decía, el tema de la creación del Banco Central también es una de las ideas que proponía Fragueiro. El tema de acá el régimen aduanero. El régimen aduanero estaba sujeto a la misma reglamentación con el objeto de garantizar el flujo de ingresos del Tesoro Estatal, también estipulado en el artículo 4. Artículo 4, ustedes saben que Alberdi no estuvo en la Convención Constituyente del 53, él estaba en Valparaíso, en Chile, cuando se entera que Urquiza gana y termina derrotando a Rosas. Él le manda las bases, y quien es como el vocero oficial es Gorostiaga, Benjamín Gorostiaga, que después es ministro de la Primera Corte. Así como estaba Alberdi de Chile, lo mandaron derechito para Francia. Y que empieza a difundir un poco sus ideas, esta de dar a conocer cuál era la constitución que ya teníamos, y traer esas mentes europeas de Francia, de Inglaterra, para venir a traer acá esas innovaciones que él había estudiado de Alexis de Tocqueville, de François Quesnay. Entonces, el objetivo que él tenía era prácticamente ser un ministro de Relaciones Exteriores, un embajador, un canciller de Argentina, a ojos del mundo. Por eso cuando recién viene acá es recién después de 41 años, cuando lo destierra Rosas. Y lo que les quiero leer acá, del artículo 75,
Me pareció muy interesante comentárselos porque no es algo que se nombre mucho de lo que es el libro de Mariano Fragueiro y lo que es la Constitución Económica del 53, que es otra mirada distinta, que mucho no se habla, pero bueno, había cosas que eran muy interesantes. Ven acá está el tema de la emisión de la moneda, la deuda interna, el funcionamiento de las aduanas, las contribuciones, la explotación de las minas, la organización de los correos, postas, entre otros asuntos. Parte de todo esto fueron incorporaciones de Mariano Fragueiro. Ustedes piensen, impuestos para un liberal, Alberdi que diría, no, ni loco. Lo primero que incorpora Alberdi, que eso fue lo que bastante defendió Benjamín Gorostiaga, ustedes ya vieron el artículo 4, ¿qué es lo primero que dice de los derechos de exportación y exportación? ¿Cómo se proveerán los gastos del tesoro? Primero los derechos de exportación y exportación, y después viene de la venta de la locación de tierras, de la renta de correos, de las contribuciones, del crédito público, pero primero derechos de exportación y exportación. Lo demás se ha ido incorporando con estos aportes que ha hecho, que ustedes ven, primero que nada, una medida que es de tinte liberal, y después lo demás que tiene un tinte más proteccionista, porque las contribuciones lo que buscan justamente es recaudar por parte de los contribuyentes o del precio que le puedan poner a los determinados bienes, como es en el caso de los aranceles. Es muy interesante porque se puede ver justamente esta confluencia de proteccionismo por un lado y libre cambio por otro lado, que parece que fueran posturas completamente opuestas, que en cierta forma lo son, pero que por muchos puntos se encuentran en la Constitución. Por eso es que también tenemos un problema hoy en día de que, esto creo que se los he comentado, ustedes saben que nuestro Código Civil, el antiguo Código Civil, hizo Vélez Sarsfield, nuestro Código Penal tuvo mucha influencia por Carlos Tejedor. Ahora, la Constitución Nacional ha metido mano muchas personas. Y eso es lo que ha hecho que tengamos tal vez estas diferencias en un mismo artículo, que podemos ver más de un modelo distinto. Como les decía, también la instalación del Banco Nacional era una de las cuestiones que también había planteado él, porque lo que teníamos hasta en su momento, ustedes recuerdan, una caja de conversión, que fue lo primero que se había instaurado acá, donde te daba la posibilidad de que cada uno pueda utilizar la moneda que quisiera. Bien, como incorporación importante, no hay mucho más para decir. Después último les voy a pasar un texto que estoy viendo que la verdad que era muy interesante, que compara, bueno, el tema del régimen aduanero, como les decía, el tema de la cuestión de la deuda, y después acá hay unos motivos por los cuales no había funcionado el plan de Fragueiro, básicamente por la injerencia de cómo se han ido forjando el pensamiento liberal, que estaba muy en boga en ese momento, y más con la derrota de Rosas. Eso fue lo que dio un puntapié inicial, como para que ustedes saben que Rosas era bastante proteccionista en ese sentido. Entonces, como que por el momento en que se había dado la situación, las ideas de Alberdi habían prevalecido hasta el momento. Después, con el tema del ISIS se ha ido modificando un poco, y ahora nos encontramos con esta cuestión de que por un lado tenemos una especie de libre cambio, pero por el otro lado recurrimos en un proteccionismo. Ustedes recuerden que Macri se abogaba que era neoliberal. Ustedes saben que no existen los neoliberales, pero bueno, él era neoliberal, y donde se empezó a pudrir todo, metió una medida proteccionista y metió el cepo. Entonces, eso no es algo demasiado neoliberal o liberal que digamos. Fíjense cómo estas cuestiones parecen estar en constante utilización de la otra medida cuando ven que algo no funciona. Si esto no funciona, bueno, pasamos a la otra. Entonces, como que lo usan como una medida alterna para poder ir soslayando los problemas que se pueden dar en materia económica. Bueno, y ahora acá lo que el doc puso es que el libre cambio propone el comercio entre países sin que el sector público fije trabas de ningún tipo, o sea, aranceles cero. Apertura económica. El libre cambio sostiene que la libre circulación de mercaderías estimula el libre juego de la oferta y la demanda. Por otro lado, el proteccionismo, el comercio internacional debe estar sometido a controles del sector público para salvar la industria y agricultura nacional de la competencia extranjera. Un país en desarrollo, sostienen, que tiene una industria incipiente, requiere protección para poder desarrollarse. Esto es lo que planteaba, como ya lo hemos visto recién, Fragueiro. Dice, si nosotros estamos empezando a crecer y como república y como nación, no podemos abogar a un modelo que sea librecambista. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es nuestra industria fuerte, desarrollarla, perfeccionarla. Aquellos que quieran venir acá con ideas de querer ocuparse los terrenos nuestros, meterle aranceles altos, para que de esa forma podamos competir con lo nuestro, y después vemos. Fíjense que también hay una cuestión, yo les he comentado, nosotros
tenemos gran parte de lo que es el precio del tabaco está subvencionado. Esto lo hemos hablado, comprar cigarrillos afuera te vale una fortuna. Ahora, como es una externalidad negativa, cosa que ustedes ya también saben, ya lo que son externalidades negativas y positivas, bueno, está bien, querés comprar un cigarrillo, bueno, 800 pesos la caja. Si querés Yo dar el cuando gusto, tuve está que bien. comprar en Miami me quería morir. El último día Sí. me quedé sin cigarrillos, me quería suicidar. $15 me salió. ¿$15 esta hora? Jo. Yo cuando había ido hace 4 o 5 años estaba a $7, $8. Bueno, fíjense, miren que si no Sí. tiene inflación Estados Unidos, ¿eh? En 5 años, ¿cuánto? Un 100%. Pasa que nuestra moneda se evalúa más rápido. Ese es el problema. O sea, no es que el dólar sube. El dólar también se evalúa. Pero así como el dólar irá bajando así, el peso va así, va en picada. Entonces nunca encuentra tope. Pero bueno, yo creo que en esa forma sí considero que sería más lógico poner un impuesto altísimo al tabaco como una externalidad negativa. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahí tenés, no, yo estaría igual que vos, Evangelina. Pero ahí qué pasa, ahí vos tenés la presión que te mete Marlboro, Philip, Lucky, Camel. Ahora entiendo por qué la gente se compra tanto en el free shop. Yo siempre digo, ¿para qué compran tanto? Yo no fumo. Y se llevan los No, packs. a mí ya me habían avisado, yo me llevé el cartón, pero bueno, no llegué y dije, bueno, mi marido no le gusta que compre. Entonces estaba sola y digo, bueno, a ver, y no, para Buenos Aires no llego, me compré por si las dudas, el por si las dudas me salió carísimo. Fíjense incluso lo que pasó con el tema este de los vapor. Yo no tengo duda que fue una campaña que hicieron porque yo había ido en el 2018, había ido de vuelta y estaba con el vapor y estaba todo el mundo allá en los bares, como estaba de moda. Así como tenías los 70, los 80, la típica película yankee, el tipo en el Cadillac con el puchito, que también era un poco esa onda, estaban todos con el vapor, el vapor. Y claro, acá empezaron todos lo mismo y se empezó a hacer la campaña de persecución, allanamiento de los locales que te vendían los líquidos de vapeo. Yo no tengo En duda que eso lo Mercado habrán Libre no hay puesto. más. No, es que ahí la Yo pusieron todas a las mí empresas yo lo tenía, a mí estas. se me rompió y en Mercado Libre no lo consigo. Es así, yo no tengo dudas que fue así, porque aparte se podía fumar adentro, se vapear, se podía vapear adentro, donde vos quieras. Te calmaba un poco el vicio para estar. Pero bueno, ¿qué pasa? Se les empezó a venir en picada lo que era el consumo de tabaco. Y dijeron, no, chau, algo hay que hacer, muchachos. Porque fíjense que son capitales que pisan muy fuerte. Y no son capitales locales. Estarán acá los distribuidores, los proveedores, pero son capitales extranjeros. Entonces, y aparte el hecho de que cada uno podía crear sus líquidos, o sea, encima cualquiera puede crear en su casa el contenido de lo que va a fumar, o sea, no tiene que comprar más si quiere, no, esto no nos conviene, chau. Entonces yo no tengo duda de que habrá pasado por ese lado. Ahora, si uno quiere venir con una idea más de tinte proteccionista, de decir, metamos un impuesto fuerte al tabaco, les puedo asegurar que te bajan de un ondazo enseguida, estos muchachos, no sé cómo, pero te bajan de un ondazo. Entonces, fíjese cómo también confluye un poco hoy en día por las conveniencias de cada sector, determinar si es factible una medida o la otra. ¿Ustedes por qué creen que aumentó tanto lo que es la exportación de soja por encima de la exportación de carne? Y lo hablaba la otra vez con Ricardo López Murphy. Porque también influye mucho el tema del precio de los aranceles que tienen que pagar por una y por la otra. Entonces les conviene mucho más, porque aparte son impuestos no coparticipables y que se los queda completamente el Estado, entonces a ellos les conviene mucho más la exportación de la soja que de la carne. Parece ridículo, pero es así. Entonces, en ese caso, viene a jugar la conveniencia de qué es lo que quieren por la forma en que se va a ir dando. A ver, aguarda un segundo. Me pidieron los 11 que están. Se pueden tener prioridad para el envío. Sí. Entonces había que anotarlos. Les pido, chicos, que ahora manden en el grupo quiénes son los que estuvieron hoy. Así los anotamos para darles prioridad. Yo que estoy viendo. Porque el doc quiere Si que no, saca captura de pantalla a los participantes, así nos toman asistencia en otras comisiones, en otras cátedras. Hoy lo anotó Nicolás cuando empezó la clase. O no, directamente Nicolás, ahora no, escribimos en el grupo. Y yo igual acá estoy. Ahí está. Perfecto. Bueno, creo que nada más. Vamos a terminar lo que hay acá. Políticas arancelarias establecen fuertes aranceles a productos que se importan al extranjero, porque lo estamos hablando.
y políticas para arancelarias, reglamentaciones sanitarias y defensa del medio ambiente. Bueno, esto justamente el tema del impuesto sería una buena medida para defender el medio ambiente, de que aquel que tiene ganas de fumar y se quiere sacar el vicio, por ejemplo, yo creo que les conté también que lo había visto en Singapur, que tienen unas pequeñas, unos pequeños cubículos transparentes, que vos si querés fumar no podés fumar en la calle libremente, tenés que meterte ahí adentro, porque los aeropuertos también tenés como esas cuartos cerrados. Yo les puedo asegurar que cuando abrís la puerta ahí sentís todo el olor a pucho que hay y se me fueron las ganas, chao. Porque, Bueno, claro, creo que, si no me equivoco, en Disney, en los parques, hay sectores específicos para fumar. Sí, y no, te no se puede sentís horrible. libremente en el parque. Te sentís espantoso porque te ponen en un cosito, vos vas ahí a fumar que te queda en la otra punta. No, No, horrible. sí, Ahí también se te van las ganas de fumar. Te sentís espantoso. Bien discriminado. ¿Tenés Aparte, ganas? Bueno, parece vamos a ver tiempo. cuántas ganas tenés, te dicen, claro. No, ahí dejas a alguno haciendo la fila para un juego y te vas unos minutos, algo que tengas el Fast Pass, porque si no, tenés para rato. Te fumás más de uno esperando en la fila. Olvídate. Y si no haces como hicimos una vez con la doctora Micheli hace muchos años, creo que no lo puedo decir, esto no se estará grabando y que quede registro, ¿no? Pero bueno, ahí estaban con las muletas que uno alquilaba, esas que tienen prioridad para pasar, así que bueno, se vamos turnando para tener más facilidad a la hora de ir a los juegos y no hacer 5 horas por cada uno. Si no, se va por Single Rider y chao. Nosotros utilizábamos todos a mi hija de 2 años. Ella ni se enteraba, Claro. íbamos todos con la nenita. Te vas a la parte del children's room y cuando salen por ahí salen, no, yo estaba esperando hace 2 horas, bueno, pase y listo. 5 veces el de Harry Potter hicimos. Bueno, chicos, creo que nada más. Esto de lo que es el libre en proteccionismo, si les pregunto algo, les preguntaré que hagan una comparación de estos dos modelos, les preguntaré dónde pueden ver dentro de la Constitución que confluyen cada uno de estos. En el 75 tienen varios. Ya con estas diferencias de acá que les dije de cada uno, pueden hasta incluso ustedes verlo y decirme algunos que no los haya dicho, pero que los pueden llegar a notar ustedes. La idea de estos y esta cátedra creo que era generar un pensamiento crítico, de que ustedes puedan leer alguna noticia de economía o entender más o menos ciertos artículos de la Constitución que parece los dicen muy por encima. Hoy estaba viendo justamente y recordando una noticia cuando el presidente salió a decir que quería un sistema con mayor igualdad, y ustedes saben el artículo 16 que habla de la igualdad, pero la igualdad como base del impuesto, y uno después tiene estas noticias que a Máximo Kirchner le dejan pagar 2 millones de pesos de acá a 96 meses, y o tiene el caso de Cristina que no va a pagar impuestos a las ganancias, y dice, bueno, pero la igualdad no es la base del impuesto, ¿por qué con ellos sí, con nosotros no? Entonces, uno lo puede pensar, pero ustedes tienen el sustento y el fundamento legal de por qué no debería ser así. Y como abogados, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es siempre dar un fundamento jurídico de por qué consideramos que las cosas deben ser así. Después podrán estar de acuerdo, podrán estar en contra, a favor, no importa, pero ustedes siempre tienen que saber que todo lo podemos fundamentar y desde lo que es el andamiaje básico de la Constitución Nacional. Ahí tenemos todo. La verdad que son 129 artículos con sus respectivos incisos, que está redactado de una forma en que podemos encontrar cualquier duda que tengamos. Primero la solución la tenemos en la Constitución Nacional, y aparte el peso que se le da. Es otra cosa completamente distinta. Tanto la Constitución como los tratados internacionales que se han adherido por el 75 inciso 22, que fue una de las incorporaciones, a mi entender, más importantes que ha tenido la reforma del 94 con el Pacto de Olivos, juntamente con la incorporación del habeas corpus, el habeas data, el amparo, los derechos al medio ambiente y al consumidor, creo que fueron de las mejores cosas que ha tenido, sacando de lado los DNU, que saben lo que opino sobre el respecto. Con los tratados internacionales que se han adherido, hay entre ellos y la Constitución, tienen para encontrar lo que ustedes quieran. Después pueden complementar con leyes de orden público, por ejemplo, saben que cuando hablamos de defensa del consumidor tenemos la 24240, después pueden complementar con lo que digan los códigos de fondo, pero siempre la respuesta a todo les puedo asegurar que la tiene la Constitución Nacional. Es cuestión de buscar un poco y ver de qué manera le pueden dar la vuelta, porque ustedes al día de mañana a la hora de tener que redactar una demanda, tener que redactar una acción de amparo, lo que fueran es lo mismo, que digan acá se viola tal artículo del Código Penal, acá se viola o acá está en juego la Constitución Nacional, porque automáticamente ya pasa a tener un peso mucho mayor. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir, no me acuerdo si me habían escrito sobre inflación, que les había quedado una duda, que ahora lo leo bien de vuelta y les comento. No hice tiempo, la verdad, de contestar el mensaje que me habían mandado, no me acuerdo quién había sido. Cualquier duda que tengan, saben que me escriben,
me pregunta si me quiere llamar, no pasa nada, yo hablo con ustedes. Espero que les haya gustado la cursada. Tratamos de ser lo más cercanos a la realidad que vivimos día a día, creo que es la mejor forma de explicarlo. Acá no queremos economistas, creo que economistas sobran y explican de forma muy enroscada, con estadísticas, con curvas. Acá lo que estamos formando son abogados que analicen la situación económica, porque ustedes saben, el derecho que viene a regular conductas sociales, y todo lo que pasa en materia económica tiene que haber una ley que lo regule. Desde el tema de impuestos, no un tributo sin ley, no hay tributo sin ley, y ahí entra el derecho. Cualquier cuestión que pase en el ámbito de la realidad o de lo social, tiene que haber una conducta que sea regulada por el derecho. Entonces, creo que la idea nuestra es que ustedes entiendan dentro de la terminología que maneja la economía con su lenguaje específico, encontrarle la fundamentación o el sustento a lo que es la parte legal. Creo es lo que ustedes más se pueden llevar de acá. Perfecto, y me están dejando el nombre, genial. Bueno, nada, les agradezco la cursada, me hubiera gustado poder tenerla presencial, creo que se hubiera apreciado mucho más. Yo la verdad que extraño la facultad, una forma increíble, creo que nunca voy a decir esto después de haberme recibido, pero nada, espero que a ustedes también les pase. Para mí, poder hacer esto y volver a la facultad, algo tan lindo que me dio como un título, para mí es hermoso, y espero poder seguirlo haciendo por mucho tiempo más. Así que nada, les agradezco, y bueno, espero que nos encontremos en los pasillos de la facu. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a Gracias, ustedes. profe. Por favor, a ustedes. Gracias por Adiós. todo. Adiós. Hasta luego.